Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Vamos a iniciar nuestro podcast, nuestro episodio número 3. Hoy quiero agradecerte por estarte conectando, compartirlo. Ha sido una bendición también para mí, porque yo también aprendo y siempre estamos ahí aprendiendo, leyendo y quiero agradecerte. El tema que te quiero compartir hoy, esta semana me ha estado haciendo eco en mi corazón. He estado pensando en el tema, porque el tema que te quiero compartir hoy se llama El arte de lo imposible. Y de verdad que hemos leído muchos libros de esto, hay muchos videos de motivación, hay muchas cosas que hemos leído y hemos visto. Pero bíblicamente, y a lo que en mi experiencia y preguntándole a pastores, profetas, gente que yo admiro, que lo imposible siempre ha sido como un limitante para nosotros los humanos. Porque siempre todos hacemos o lo conocemos o hacemos lo fácil, ¿no? O no, nos vamos a lo común. Pero el arte de hacer lo imposible, ¿qué significa? Yo te lo quiero explicar. Porque en la Biblia empezamos a ver muchos milagros, empezamos a ver muchas cosas acerca de esto. Y hay una frase que me gusta y la he estado pensando y dice, para alcanzar lo imposible hay que intentar lo absurdo. Miguel de Cervantes. Esta frase de verdad que me hizo pensar. Porque en ocasiones queremos que Dios se manifieste en nuestra vida haciendo lo común. Y lo común me refiero a orando un minuto, solo orando por los alimentos, solamente viniendo a la semana cuando tenemos a la iglesia cuando tenemos tiempo, solamente dedicándole a Dios 2 horas de nuestra semana creyendo que esas 2 horas nos va a cambiar. Y en ocasiones usamos la oración como un botón de emergencia, ¿no? Ya cuando todo está mal. Y por eso la oración en ocasiones no es eficaz como tú y yo quisiéramos. No es que la oración no tenga el poder, porque la oración es una acción elevada al cielo. Pero siempre que tú y yo usamos la oración como un botón de emergencia, es como un pedido en Amazon, ¿no? Lo pides hoy y puede que llegue mañana. O puede que tarde tiempo, depende. Si lo pides por Temu, te llega en 3 años. Pero empezamos a darnos cuenta que usamos el botón de emergencia solamente cuando ya todo está mal o cuando ya es imposible hacerlo. Y hoy te quiero compartir esto porque para alcanzar lo imposible hay que intentar lo absurdo. Todo parece imposible hasta que lo intentas. Lo imposible es lo que está fuera de nuestra capacidad. Pero ¿cómo o qué significa la palabra imposible? Dice en una definición, en una que investigué, que no puede existir o suceder nada, o sea que nada está a nuestro alcance, porque la situación es tan mala que ya es imposible que empeore. O sea que lo imposible es algo que no puede existir o suceder. Otra definición dice que es irrealizable, es impracticable, inaccesible. O sea que lo imposible no solamente resulta algo complicado, sino es algo inaccesible. Y como tú y yo estudiamos Génesis, aprendemos que tenemos un origen. Cuando Dios crea al ser humano, ya sabemos que venimos de Dios, del cielo, que no es su imagen y semejanza. Pero cuando tú empiezas a estudiar y analizar las escrituras, hay cosas que son inaccesibles y solamente hay una forma de acceder. Vamos a aprender juntos hoy, acerca de esto. Porque la fe es el poder de ver las cosas invisibles. La fe es el arte de confiar en lo desconocido y lograr lo imposible. Estamos en tiempos donde todos vivimos haciendo lo común. O sea, somos cristianos que oramos solamente en la semana una vez, de vez en cuando. Nos levantamos, vamos a trabajar, hacemos nuestras cosas, dejamos a un lado la Biblia, dejamos a un lado el estudiar, el tener un devocional, creyendo que viniendo el domingo ya es suficiente, creyendo que viendo una alabanza ya cambia tu día o a un podcast, ¿no? Y con eso no digo que esté mal hacerlo, o sea, me refiero a que no le estamos dedicando el tiempo porque no nos damos cuenta que para lograr lo imposible hay que hacer lo absurdo. Todos los días en nuestra vida tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que nos pasa. Y el tema que te quiero compartir hoy también me ha enfocado acerca de los milagros, porque todos le pedimos a Dios un milagro. Y si te preguntara a ti cuál es lo que le quieres pedir a Dios este año, o en lo que va el año, o lo que le has pedido en otros tiempos, yo sé que tendrás una respuesta. Sí, una salud física, una casa, un negocio, un viaje que tienes planeando mucho tiempo, que Dios destrabara ahí tus finanzas, que
que llegara así algo en una maleta a tu casa, ¿no? Y que fueran miles y miles de pesos, o que tal vez de un día a otro Dios te quitara esa adicción, que cambiara la mentalidad, o sea, muchas cosas que yo sé que le pediríamos todos a Dios, y yo lo he hecho. Y yo también he usado la oración como un botón de emergencia sin darme cuenta que lo único que he provocado es que la oración no ha sido eficaz porque la he dejado de última opción. No oramos para pedir, oramos para agradecer por lo que tenemos, para trabajar, para que llegue lo que soñamos. Todos los días suceden milagros en nuestra vida. Y esto es muy importante aprenderlo, porque despertar es un milagro. Respirar es un milagro. Han descubierto los científicos cuando respiramos y exhalamos, decimos el nombre de Yahweh. O sea, todo en nuestra vida es un milagro. Tenemos 33 vértebras en la espalda. Y Jesús vivió 33 años de edad. Y te puedo explicar ahí. Pero todo lo que nos pasa todos los días es un milagro. Y desgraciadamente hemos vivido pidiendo por un milagro sin vivir agradeciendo por los milagros que ya tenemos. Poder comer es un milagro. Nacen los bebés todos los días. Eso ya es un milagro. También las personas que mueren y pues conocieron a Cristo, pues es un milagro que se van con Él. Porque antes, cuando Jesús no había venido, no teníamos un destino. Jesús viene a su vida por ti, por mí, y hoy tenemos un destino. Ahora no solo podemos pedirle a Dios bendición y salvación, hoy tenemos asegurado y garantizado, si tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, un destino. Entonces, todos los días nos pasan milagros. Poder caminar es un milagro, poder mover las manos, poder pensar, poder abrir los ojos, poder abrazar a tus seres queridos, poder manejar un vehículo, poder ver el amanecer, poder ver las estrellas, poder ver la luna, poder ver el sol, poder ver películas. Todo lo que nos pasa es un milagro. Y como estamos de manera desenfocados de la realidad, como solamente vivimos esperando sin dar nada a cambio, no nos damos cuenta que todo lo que nos pasa en nuestra vida ya es un milagro. Porque Jesús hacía milagros bíblicamente para cambiar a las personas y era parte de su misión. Pero hoy vivimos más esperando un golpe de suerte, una palabra profética, esperando más un milagro que vivir y obrar con fe. Y con esto no digo que sean malos los milagros o las palabras que nos dan de profecía. Al contrario, a mí me encantan las profecías. Siempre que yo voy a un evento y hay un profeta, yo quiero que me profetice y estoy ahí esperando, ¿no? Pero a lo que me refiero es que siempre pasamos la vida esperándonos y no accionamos. Porque no hemos aprendido que la fe es vivir aún sin tener las respuestas. Pero bíblicamente ya aprendimos que lo imposible es algo que es muy difícil que suceda o que no puede suceder o que ya no puede empeorar. Pero ¿qué es un milagro? Es el hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. La palabra milagro, antiguamente miraglo, encuentra su origen en el latín miraculum, y la palabra deriva del verbo mirami, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro, las cosas que pasan. La palabra hebrea para milagro es nes. El Benei Yisahar define nes, N-E-S, como una acción de Dios que es sobrenatural. Sin embargo, la palabra nes también significa la vela de un barco. La palabra hebrea para milagro es N-E-S, nes. Y esto tiene que ver con una acción sobrenatural, o sea, una acción de Dios. O sea, Dios mismo hace una acción. Es un milagro. Pero también la palabra N-E-S, nes, significa la vela de un barco. Y me puse a pensar esto, porque ¿qué sentido tiene, no? Que signifique la palabra una acción de Dios y una vela de un barco. Porque la vela de un barco permite que el barco se mueva y que viaje en un camino. Entonces, los milagros que Jesús hacía en la tierra eran para que no solamente la gente cambiara su vida, sino para marcarles el rumbo del camino que tenían que seguir. Por eso todo lo que nos pasa día a día es un milagro que nos marca el rumbo que debemos seguir. Si podemos respirar, si podemos caminar, si podemos despertar, si podemos comer, si podemos estar plenos en nuestra vida, si podemos aún celebrar nuestros cumpleaños, estar con nuestros seres queridos, eso es un milagro
porque es un viaje que tenemos que seguir caminando y ser agradecidos con lo que nos pasa, porque es una acción divina de Dios. Todo lo que nos pasa es un milagro. A veces vivimos esperando más un golpe de suerte que, es que Dios a ver se acuerda de mí el día de hoy, a ver si Dios me voltea, a ver, no. El hecho de que puedas despertar, ese es un milagro sobrenatural. Es una acción de Dios trascendente, es increíble. Y en la Biblia, Jesús hizo muchos milagros. Hizo demasiados milagros que dicen muchos que si se hubiera registrado no se podría escribir todo lo que él hizo. Pero me encanta a mí que hoy te quiero explicar hoy el mayor milagro que ha sucedido, es la salvación. Suena muy repetitivo, en películas lo hemos visto, en folletos, en series, aún en la iglesia, en prédicas, ya lo hemos visto muchas veces, sí, la salvación, somos salvos y amén. Pero antes de que Jesús viniera, yo te compartí ahorita que tú y yo teníamos solamente un origen. Y las personas, hasta que no entiendan este principio, van a empezar a valorar lo que tienen para que llegue lo que sueñan. Porque cuando tú te das cuenta que tienes un origen, te das cuenta que ya dejas de pelear por las cosas que no tienen sentido y te enfocas en lo trascendente y en lo esencial. En Hebreos te das cuenta cuando empiezas a leer que te habla en Hebreos 11 sobre la fe. La fe ya sabemos que es lo que agrada a Dios, que la fe sin obras es muerta. Sabemos que tenemos que tener fe para creer, fe para que llegue lo imposible, tenemos que tener fe y fe y fe y sí. Pero cuando empiezas a leer Hebreos, te das cuenta que los grandes hombres de Dios, los profetas, las personas que le creyeron a Dios, aun cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, aun cuando Noé construyó un arca que tardó casi más de 100 años en edificarla, te das cuenta que la fe se trata de aprender a edificar aún en medio de las dudas. Y la fe tiene que ver con que tal vez tú no veas las cosas por las cuales les pediste a Dios. Esto es raro, porque Abraham no vio a toda la descendencia que hasta el día de hoy somos. Noé, él solamente construyó el arca y subió su familia. Y después empezamos a ver que él pues se emborrachó y todo el rollo, ¿no? Pero lo importante y lo trascendente de es que Noé tuvo fe aún sin que hubiera lluvia. ¿Tú te puedes imaginar creerle a Dios aún sin que eso sea lo que tú quieres que pase? Por eso te digo que la fe es confiar en lo absurdo. La fe tiene, el arte, lo imposible tiene que ver con confiar y creer en lo absurdo. Cuando empezamos a darnos cuenta también que Dios le pedía cosas locas a los profetas, cuando Naamán tenía lepra que tenía que meterse a bañar al río, o sea, es algo raro, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta que Daniel fue metido en un pozo de los leones, que David tuvo que matar a un gigante, que José fue vendido y tuvo que pasar, o sea, son tantas cosas que parecen absurdas, pero a fin de cuentas tienen sentido porque es ahí donde Dios nos demuestra que la fe hace que lo imposible suceda. Por eso, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una figura profética de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Hoy tú y yo tenemos un origen, hoy tú y yo podemos creer, pero tenemos un destino asegurado porque somos herederos. Y hoy cuando confías en Dios, ya no es un problema el pasado. Eso es una acción divina, es algo increíble. Pero quiero ir llegando al punto para ir terminando, porque hoy quiero que leamos la historia en Lucas 8. Y dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en pie y caminó, y las multitudes se agolpaban sobre él. Lucas 8:43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Sin que nadie pudiera sanarla, había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Esta mujer representa el arte de hacer lo absurdo. Empezamos a ver que Noé representaba el arte de hacer lo absurdo. Moisés también representaba el arte de hacer lo absurdo. Abraham pudo haber quedado en ridículo si mataba a su hijo en sacrificio a Dios, algo absurdo. Cuando ahí se paró ante Goliat sin la misma capacidad física, era algo absurdo.
Pero resulta que esta mujer en el Nuevo Testamento nos enseña que tenía enfrente a la única persona que con su palabra podía dividir el mismo universo. Cuando Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, hubo una mujer que intentó lo absurdo. Dice la Biblia que intentó de todo. Ya había invertido, había vendido todo lo que tenía para medicamentos, había ido a mejor doctor, ya había hecho lo que tenía, había intentado de todo. Pero solamente le faltaba algo, aventarse a intentar lo absurdo. Y el número 12 en la Biblia me llama la atención porque la hija de Jairo tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años enferma. Entonces el número 12 nos demuestra que en la naturaleza hay 12 meses, hay 12 horas, hubo 12 patriarcas, empezamos a ver en la Biblia, desde Set, Noé y su familia hasta Sem y Jacob. El cuerpo humano tiene 12 pares craneales. El número 12 nos demuestra que son 12 notas musicales. Bíblicamente 12 discípulos, 12 personas fueron ungidas. Y cuando tú empiezas a analizar esto, te das cuenta que el número 12 es el número de gobierno. Porque después de la multiplicación de Jesús, cuando hizo la hermosura de lo infinito, ¿no? Que mientras más compartían, más había. Después de la multiplicación de los panes, se llenaron 12 canastas. Exactamente. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales pues, son las tribus de Israel. 12 años tenía esta mujer enferma. 12 años tenía la hija de Jairo. 12 años fue cuando Jesús se perdió en el templo. Esto nos enseña y nos detona que en Jesús tenemos que aprender a intentar lo absurdo para que Él pueda manifestarse. Porque en lo común, en lo natural, es la capacidad automática que tiene el ser humano. Pero cuando te vas a lo imposible, a lo que no está en tus capacidades, tal como lo hizo David, tal como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés, un tartamudo, tal como lo hizo Abraham, como lo hizo Job. Cuando esto lo estudias, el arte de intentar lo absurdo, te das cuenta que lo imposible cobra sentido. Jesús estaba caminando. No tuvo que voltearse a orar por ella en lenguas, no tuvo que voltearse por ella y decirle, Jesús solamente iba caminando. Y una mujer que intentó lo absurdo pudo recibir el milagro. Y esto me enseña a mí, y esto me hizo pensar tanto, que hemos intentado de una y mil maneras dejar la adicción, dejar el mal temperamento, dejar la falta de carácter, dejar la falta de amor propio, dejar esa arrogancia, dejar eso que no nos funciona. De una u otra manera le hemos pedido a Dios por nuestra familia. Señor, le hemos rogado, le hemos intentado. Pero, ¿qué tal si hoy comienzas a hacer lo absurdo? Lo que ya no tiene sentido para ti. Ser romántico, invertir, pasar más tiempo con ellos. Algo que para ti es absurdo, para las personas puede ser el mejor regalo que no te puedes imaginar. Esta mujer se arrojó a los pies de Jesús y tocó su borde. Algo absurdo para ti, para mí, que aún al día de hoy, no sé si tú y yo lo hiciéramos. Sí, si Jesús yo lo veo pasar, me lanzo y me aviento. Sí, pero era la multitud. Tenía que hacerlo absurdo. Tenía que irse por el piso, tenía que aventar a las personas, tenía que buscar su milagro. Quien pierde la fe lo perdió todo. Jesús nos demuestra que con un solo toque de su amor, el universo lo obedece. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Ella fue sana. Ella pues pregunta a Jesús, oye, ¿alguien me tocó? ¿Qué pasó? Y dice la Biblia que Pedro le dijo, Señor, maestro, oye, no manches, aquí está llenísimo de personas, ¿cómo? Pero cuando le seguimos leyendo, esa mujer fue sana porque intentó lo absurdo. Pero cuando Jesús llega a la casa de Jairo, dice que iban en camino y salió un hombre y le dijo a Jairo, oye, no molestes más al maestro. Jesús lo oyó y le dijo, no temas, cree solamente y ella será salva. Ojo, aquí Jesús está haciendo una referencia profética, una figura profética de que ella tenía un destino asegurado. Entrando a la casa, Él no dejó que nadie pasara, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentaciones por ella, pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de Él sabiendo que estaba
muerta. Jesús sabía que tenía que hacer algo absurdo para que ella pudiera revivir. La gente nunca va a creer en tus capacidades al menos que tú te las creas. Cuando resulta que es imposible, es hasta que lo intentas se vuelve posible. Dice la palabra en Marcos 9:23, si puedes creer, todo es posible. Si crees en ti, todo es posible. Si crees en Dios, todo es posible. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Esto de verdad lo leí muchas veces en prédicas, lo había visto en una película y todo lo escuché, pero hasta que le puse atención y me di cuenta que aquí está el arte de lo imposible, entendí que en manos de Jesús, en manos de nuestro Creador, el mismo universo, el mismo que creó todas las galaxias, las constelaciones, el que le puso nombre a cada estrella, el que se acuerda de ti y de mí, ese mismo Dios está dispuesto, está listo para que tú aprendas a confiar en Él. Jesús despierta a la niña y ahora lo imposible deja de ser algo de nuestra realidad, se convierte en un mito. Cuando Jesús sanó a Jairo, bíblicamente, en el mapa, no estaba muy lejos de donde Jesús estaba. Y podríamos pensar que Jesús llegó tarde, ¿no? O pensar que Jesús no quiso ir y ya se cotizaba. Pero cuando pasan los 4 días, los judíos dicen que tenía que pasar 4 días para que realmente fuera considerado muerto una persona. Jesús llega. Y Jesús le da una indicación, le dice, Lázaro, sal. ¿Te puedes imaginar cómo retumbó ese lugar? Dicen los conocedores que si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, la boca de Dios, de Jesús, tenía el poder de levantar a los miles y millones de espíritus que estaban durmiendo. Cuando Jesús dice, Lázaro, levántate, es una figura profética de que que Jesús está dispuesto a levantarte a ti también. Jesús, con su aliento, hizo que lo imposible fuera un mito. Jesús da la orden y el universo mismo obedece. En otro podcast te compartiré lo de Lázaro más a detalle, pero hoy quiero enfocarme en el arte de lo imposible, en el arte de que te la creas, en el arte de que solamente Jesús puede transformar tu vida. El arte de lo imposible es que mientras más buscas a Jesús, más te das cuenta que el milagro ya despertó y eres tú. Date cuenta, todos los días Jesús llega a tu habitación y te dice, hey, levántate, es tiempo de que lo logres, hey, es tiempo de que sueñes en grande, es tiempo de que inviertas, es tiempo de que te la creas, no te compares. Este milagro es una figura profética, es una acción de Dios, es una vela que estaba marcando el rumbo de esta niña, porque el día de hoy, tú y yo, si despertamos, es una figura profética de que Jesús está dispuesto todavía y que tiene plan y no ha terminado con nosotros. Ya despierta, es tiempo de lograrlo, es tiempo de avanzar. El arte de lo imposible es que Dios nos dio la capacidad de intentarlo y eso lo hace posible. Quiero terminar y te quiero invitar el día de hoy a que aprendas a confiar en Jesús, que sepas que su palabra puede transformar lo más oscuro y profundo de tu corazón, que sepas que cuando tú intentas lo absurdo, ¿qué podría ser? Sería sentarte a leer, sentarte a escuchar una prédica. Lo absurdo sería que dejaras de hacer lo común y hagas lo trascendente, que no solamente esperes que el domingo Dios cambie tu vida, sino que lo hagas un devocional constante, el hablar con Él, el orar. Es que es absurdo, no tiene sentido. Por eso es de que para Dios todo tiene sentido y la lógica tuya y mía no es igual a la de Él. Su palabra puede transformar el mismo universo en un segundo. Te quiero invitar a que hoy confíes en Él, que aprendas a dejar a un lado los miedos, lo que es inaccesible. Solamente por una palabra de Jesús se convirtió en accesible. Dice la Biblia que la niña cobró el aliento y Jesús le dijo, denle de comer, porque Jesús no solamente la sanó o la levantó, Jesús también se fija en las necesidades de las personas, la necesidad básica. No creas que Él es un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que te quiere ver mal, jamás. Él es un Dios de amor, lo dice la Biblia. Él es un Dios que está dispuesto a estar contigo
a invertirte tiempo. Él está dispuesto a transformar tu vida, pero tienes que hacer lo absurdo. Atrévete a leer más, atrévete a buscar más en la Biblia, atrévete a tener un tiempo devocional. Si lo hacías 10 minutos, hazlos 20 minutos. Es que es absurdo. Para Dios no es absurdo. Tal vez para José hubiera dicho, Señor, mejor no hubieras vendido como esclavo, otra cosa. Pero para Dios, lo absurdo no es malo. Al contrario, lo imposible se logra cuando volteas al cielo. Así que te quiero invitar hoy a que confíes en Dios. Y quiero orar para terminar. Y gracias por este día, Señor. Hoy te quiero pedir, Padre, que bendiga nuestra vida. Te pido, Señor, que seas tú el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Danos dirección, Señor. Hoy te quiero pedir por cada persona que está aquí, en este podcast, ya sea en la mañana, tarde, en la noche, Señor. Revélanos cuál es tu plan para nuestra vida. Quita toda mentalidad imposible, Señor. Hoy estamos dispuestos a hacer lo imposible. Hoy te pido que bendiga nuestra vida, que ilumine nuestro corazón y sobre toda cosa, Señor, que tu amor vele y nos ilumine todos los días. Hoy te pido que entendamos y que valoremos los milagros que tú nos has dado día con día y que van a llegar. Te agradecemos, Señor, porque tenemos salvación y hoy tenemos un lugar no solamente de origen, sino un destino asegurado por ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.